Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando sobre la psicopatología infantil, pero estaremos abordando el primer módulo de este diplomado. Específicamente, estaremos disertando sobre los conceptos y los límites de la psicopatología infantil. Como primera clase, este tema tan importante, no solamente en la psicología, también en la psiquiatría y en la neurología. Cuando hablamos de los estamentos psicopatológicos, estamos hablando justamente de estudiar los trastornos mentales y del comportamiento en los niños y adolescentes. Pero hay algo importante. Debemos considerar su etapa evolutiva, el contexto familiar y escolar y las particularidades del desarrollo neuropsicológico. No se trata solo de aplicar criterios adultos a niños, sino de poder entender cómo se expresa el sufrimiento psíquico en una mente que está en formación. Esto sería más o menos, ¿verdad?, como observar el crecimiento de un árbol, y me refiero a que no basta con ver si está torcido, hay que entender el tipo de semilla, hay que entender el clima, el suelo, y el tiempo que va a necesitar para que ese árbol pueda dar fruto, inclusive pueda florecer. Los objetivos de la psicopatología, bueno, en primer lugar, antes de seguir abordando este tema, desarrollándolo, quiero que sepan que está dividido en 10 módulos. Vamos a estar abordando cada uno de estos temas y también le voy a estar facilitando material digital como este video de la primera clase del día de hoy, domingo 11 de enero del año 2026. Entonces vamos a ver temas, ¿verdad? Como los conceptos y los límites de la psicopatología, que es este video que le estoy preparando, los procesos diagnósticos en psicopatología infantil. Estaremos hablando de la psicopatología de las funciones corporales, de las funciones psíquicas y complejas, de los trastornos de la sexualidad, de la ansiedad y de los trastornos de la infancia, algunos trastornos del neurodesarrollo, psicopatología de diferentes contextos, los trastornos de psicopatología infantil y algunos casos clínicos que vamos a estar abordando, ¿verdad? Entonces, como les decía, los objetivos de la psicopatología no es más que estudiar los fenómenos que se van a dar en la psique. Estos fenómenos psíquicos que van a estar presentes por algunas de los fenómenos que nosotros hablábamos el día de hoy en clase, ¿no? Aquí es importante destacar que también juega un papel fundamental conocer las organizaciones y las dinámicas psicológicas que van a tener una correlación con las perturbaciones del psiquismo. Y esto permite, ¿no?, lograr un mayor conocimiento de determinantes, por ejemplo, en la parte, ¿no?, de la evolución y las consecuencias que algún trastorno puede originar en el desarrollo de un niño. El método que yo aplico para dar mis clases es el método Feynman. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hoy hablamos de este método. Prácticamente este método se basa en que una clase compleja, un tema complejo, se puede explicar de una manera sencilla y de que usted lo pueda entender. Esto es prácticamente mi metodología, ¿no? Mi metodología de dar clase. Entonces, hablamos de que la psicopatología estudia los trastornos mentales y del comportamiento en los niños, por supuesto, considerando su etapa evolutiva, su contexto familiar y escolar y todo lo que envuelve las particularidades del desarrollo neuropsicológico. Aquí no se trata de aplicar criterios adultos, sino de entender cómo se expresa el sufrimiento psíquico en una mente que está en constante formación y evolución. Los objetivos, como les refería, son el estudio de los fenómenos psíquicos, el conocimiento de las organizaciones dinámicas y psicológicas que van a subyacer en las perturbaciones del psiquismo, lo que va a permitir dar así un mayor conocimiento de todos sus determinantes, su evolución y de las consecuencias
que algún trastorno puede originar en el desarrollo infanto-juvenil un niño o un adolescente. Existen también conceptos mal interpretados, ¿no? Se confunde la variabilidad del desarrollo con patología. Y esto hablo de que la función entre variabilidad y del desarrollo de la patología ocurre porque el desarrollo infantil no es lineal, no es idéntico con otros niños. Cada niño sigue su ritmo propio y este ritmo va a estar influido por la genética, por el medio ambiente, por la cultura, por las experiencias, por su entorno familiar, por los contextos de aprendizaje. Y esa diversidad natural a veces se interpreta erróneamente como un signo de enfermedad. Padres, maestros y profesionales esperan en la mayoría de las veces que todos los niños cumplan con patrones, con hitos, caminar, hablar, leer en tiempos exactos inclusive. Cuando alguien se adelanta o se retrasa, entonces algunas veces se ve como anormal este comportamiento. También les refería hoy que existe también una manualización excesiva de los criterios diagnósticos que establece el DSM-5, texto revisado, la clasificación internacional de enfermedades, ¿verdad? Que también vamos a estar viendo. Y esto permite ofrecer rangos, pero en la práctica se aplican como límites estrictos sin considerar que cada niño tiene una variabilidad individual. Otro aspecto importante es la presión social y escolar. Los sistemas educativos suelen exigir que exista un equilibrio, una homogeneidad en el aprendizaje y la conducta, y esto permite, ¿verdad?, que se invisibilice las diferencias evolutivas normales en los niños y adolescentes. También existe un desconocimiento del contexto. Estos factores como el bilingüismo, el estilo de crianza, los traumas, la pobreza pueden influir en el ritmo del desarrollo sin que necesariamente exista un trastorno mental. Por ejemplo, algunos ejemplos en concreto, el lenguaje. Por ejemplo, si un niño puede hablar frases completas hasta los 2 años, existen otros niños que lo hacen hasta los 3 años. Y ambos pueden estar dentro de la normalidad. Otro ejemplo es la atención. La capacidad de concentración varía mucho. No todo déficit de atención es TDAH. Las emociones, por ejemplo, las rabietas que los niños pueden mostrar, estas rabietas intensas, a los 3 años son esperables. Pero si persisten a los 8 años, podría ser un signo de una patología. El desarrollo se va a entender mejor como curvas y rangos, no como líneas rectas y rígidas, sino como subidas y bajadas, estas curvas y rangos. La neuroplasticidad va a permitir que retrasos iniciales se compensen con experiencias adecuadas. Por eso la psicopatología infantil debe diferenciar entre variación evolutiva y los síntomas persistentes que generan sufrimiento o que puedan generar un deterioro funcional en el niño. Es importante destacar que no todo retraso es una enfermedad, ni todo adelanto es un talento. El desarrollo es diversidad. Hay esta variabilidad, hay estas subidas y estas bajadas. No todos los niños son iguales. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No debemos etiquetar a los niños con respecto a su comportamiento, a su proceso de aprendizaje. Cada quien tiene su propio ritmo. Cada quien tiene su propio ritmo. Una de las preguntas que siempre me hacen y que vamos a ver es las diferencias clave de lo normal y de lo patológico. Lo normal incluye conductas intensas, pero transitorias. Lo patológico implica una persistencia, implica un sufrimiento, implica un deterioro funcional. Otro aspecto importante son los síntomas y los trastornos. Un síntoma aislado no define un diagnóstico. Pero ¿qué es esto normal? ¿Qué es lo normal?
Justamente lo normal es el rango de variabilidad esperada en el desarrollo humano. Y esto incluye diferencias individuales en ritmo, en estilo, en expresión de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Que por supuesto va a tener unas características, es transitoria. ¿Por qué? Porque las conductas aparecen en una etapa y desaparecen con la maduración. Es adaptativa porque ayuda al niño a enfrentar retos evolutivos. Es contextual porque depende de la cultura, depende de la familia, depende del entorno en que este niño se esté criando. Hoy hablábamos justamente de que en Nicaragua las personas que viven y que son de la región de Matagalpa, del norte, no es igual a una persona que vive en Diriamba o en Carazo, o en León, o en Chinandega, o en Riva. Todo depende de la cultura de la familia y el entorno, y son personas de un mismo país. Y esto es importante, las características transitorias, adaptativas y contextuales, debemos evaluar, debemos observar estas características, porque nos van a permitir poder entender un poco a ese ser humano, a ese niño. Y es importante que estos elementos no los perdamos de vista. Por ejemplo, las rabietas a los 3 años. Un niño que hace rabieta a los 3 años. Que un niño le tenga miedo a la oscuridad en la infancia. La timidez en situaciones nuevas. Esto es un ejemplo de lo normal. Otro aspecto importante es lo patológico, lo anormal. Cuando yo me refiero a lo patológico, a lo anormal, estoy hablando de todo aquello que se aparta de la variabilidad esperada, que va a generar un sufrimiento, que va a generar un deterioro funcional y esto repercute activando riesgos para el desarrollo de este niño. Dentro de sus características de lo patológico, de lo anormal, es que va a persistir, no desaparece con el tiempo evolutivo. Caso contrario de lo normal. Persiste, es desadaptativo. Esto, cuando hablo de que es desadaptativo, es que va a interferir con la vida cotidiana, con el aprendizaje, con sus relaciones. Y es universal porque se reconoce como disfunción en distintos contextos culturales. Por ejemplo, la ansiedad paralizante que impide asistir a la escuela a un niño, el déficit de atención que va a afectar el rendimiento académico, las conductas agresivas constantes que dañan estos vínculos. Aquí les muestro una tablita, una pequeña tabla de comparación de lo normal y de lo anormal, de lo patológico. Y otro renglón que refiere al aspecto, la duración. Cuando es normal, es transitoria, está ligada a la etapa, pero cuando es enferma, cuando es patológico, cuando es una enfermedad, va a persistir y se va a prolongar en el tiempo. Es intensa, porque en lo normal lo podemos observar como algo manejable, como algo moderado, pero la intensidad va a ser enferma o patológica porque se desborda de los límites. Es muy excesiva. Cuando vemos comportamientos disruptivos, por ejemplo, cuando un niño usa mucho un dispositivo móvil, o también este niño tiene, por ejemplo, trastorno del espectro autista. Otro aspecto es el impacto funcional. En lo normal, no afecta la vida cotidiana. Ah, pero cuando es anormal, cuando es patológico, sí va a interferir en los procesos de aprendizaje y en las interacciones, en las relaciones interpersonales que tiene este niño o esta niña. Otro aspecto es el contexto. Cuando es normal, es explicable por el entorno,
Pero cuando es patológico se va a mantener en distintos contextos. Y por supuesto, lo podemos observar como ejemplo, miedo a la oscuridad a los 6 años. Pero cuando tiene 10 años, va a tener miedo que le impide dormir solo. Cuando ya vemos que un niño que tiene 10 años no puede dormir solo, entonces aquí hay una patología. Por eso es que lo anormal es diversidad, lo patológico es sufrimiento persistente. Lo anormal es diversidad y lo patológico es un sufrimiento persistente. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Existen unos fundamentos teóricos que la mayoría de nosotros psicólogos lo estudiamos. Por ejemplo, los modelos del desarrollo de Piaget, Vygotsky, Erickson. La psicopatología evolutiva también considera unas etapas sensibles y unas ventanas, ¿verdad?, de vulnerabilidad. Y otro aspecto importante es la neurobiología del desarrollo, que hace una inferencia sobre la plasticidad, sobre estas podas sinápticas que se van a dar en ciertas etapas de la vida y la maduración cortical. Otro aspecto importante son, además de los fundamentos teóricos, es justamente hablar de los modelos y autores, de lo que establece el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la Clasificación Internacional de Enfermedades, como marcos clasificatorios. Por ejemplo, dentro de modelos autores podemos hablar de Winnicott, de Fonagy, de Bowlby, que refieren mucho sobre la importancia del apego y de la mentalización. Por el contrario, Belsky y Bronfenbrenner hablan sobre la influencia del entorno ecológico. Pero vamos a hablar rápidamente de quién fueron estos señores, Piaget, Vygotsky y Erickson, cuando nos hablan de estos modelos de desarrollo, ¿no? Recuerden, Piaget hablaba sobre las etapas cognitivas, todo lo que tenía que ver con el constructivismo que tenemos los seres humanos, los niños de manera individual, lo que venimos construyendo, ¿no?, a través de la vida. Y justamente voy a hacer unas comparaciones con el famoso caso de Jeffrey Dahmer. Vygotsky, por ejemplo, hablaba de la interacción social y cultural. Y Erickson hablaba también, pero en las crisis psicosociables a lo largo de la vida, ¿no? Y Erickson destacaba sus contribuciones para entender cómo los niños y los adultos aprenden, cómo los niños piensan, cómo forman su identidad a través de diferentes etapas y a través de diferentes contextos. La psicopatología evolutiva, que es otro de los aspectos que debemos conocer un poco para entender la psicopatología infantil, esta psicopatología evolutiva nos refiere cómo los trastornos mentales van a evolucionar, van a surgir y se van a transformar a lo largo del desarrollo infantil, considerando, por supuesto, la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales, en esta triada de factores. La psicopatología evolutiva nos refiere unas características fundamentales: lo procesual. No estudia solo el síntoma, sino cómo se construye y cambia con el tiempo este síntoma o estos síntomas. Otra de las características de la psicopatología evolutiva es que es multifactorial. ¿Por qué es multifactorial? Bueno, porque va a integrar la genética, va a integrar la neurobiología, va a integrar el apego, el trauma, la cultura y el contexto social de ese niño. Otra de las características es comparativa. ¿Por qué? Porque va a examinar las diferentes trayectorias normales y patológicas. Va a examinar de manera pormenorizada las diferencias que existen. Y por supuesto es preventiva porque identifica momentos críticos donde intervienen
donde modifican el curso de este trastorno. Por ejemplo, un niño con ansiedad por separación puede evolucionar hacia un trastorno de ansiedad generalizada si no recibe apoyo. Otro ejemplo, la hiperactividad en la infancia puede ser transitoria, puede ser normal o patológica cuando se convierte en un TDAH según factores ambientales y biológicos. Y el duelo infantil, que se puede resolver de una manera adaptativa o derivar en una depresión si hay falta de contención. Estos son algunos de los ejemplos básicos de la teoría evolutiva que acabamos de referir. La psicopatología evolutiva no mira solo el síntoma, sino también la historia que hay detrás de ese síntoma. Esa historia que va a construir ese síntoma. Vamos a hablar también en esta parte, en este módulo número uno, sobre la neurobiología del desarrollo. Esta neurobiología del desarrollo explica cómo el sistema nervioso se va a formar, cómo va a madurar y cómo se va a reorganizar desde la etapa embrionaria hasta la adultez, que fue lo que abordamos a grandes rasgos en nuestra segunda hora, la clase, ¿verdad? Del día de hoy. ¿Por qué es importante estudiar la neurobiología del desarrollo? ¿Por qué es importante estudiar esta etapa de desarrollo desde la etapa embrionaria hasta la adultez? Porque nos permite conocer, porque nos permite estudiar los procesos como la proliferación neuronal, la migración, la sinaptogénesis, la poda sináptica y la mielinización. Además de la influencia genética, de la influencia epigenética y ambiental en el cerebro que está en desarrollo. Y esto lo hablamos hoy en la segunda parte. Existen unos principios que es importante que lo estudiemos sobre la neurobiología del desarrollo, que son claves para hablar de lo que es la psicopatología infantil, y es la proliferación y la diferenciación neuronal. Esto es así, más o menos, ¿no? Durante las primeras semanas de gestación se generan millones de neuronas que luego se van a especializar en funciones específicas. Las neuronas son las células del cerebro. Otro principio clave es la migración neuronal. Cuando yo hablo de la migración neuronal, estoy refiriéndome a las neuronas que se desplazan hacia regiones concretas que le van a permitir al cerebro formar estructuras como la corteza cerebral. Otro principio es la sinaptogénesis. ¿Qué es la sinaptogénesis? ¿O qué principio es clave, ¿no? Para esta neurobiología del desarrollo como lo es la sinaptogénesis? ¿Qué hace? Bueno, en la etapa infantil, la sinaptogénesis permite crear conexiones sinápticas masivas, lo que le va a permitir al aprendizaje en este niño sea plástico moldeable, pero también sea acelerado. Otro principio clave es la poda sináptica. Aquí el cerebro elimina conexiones poco usadas y va a fortalecer las más relevantes, optimizando así la eficiencia cognitiva. Otra de las características de los principios clave de la neurobiología del desarrollo es la mielinización. La mielina es la estructura que permite recubrir el axón de una neurona, ese cuerpo, acelerando la transmisión de información, la transmisión sináptica entre una neurona y otra. Y este proceso continúa hasta la adultez temprana. ¿Qué factores van a influir? La genética y la epigenética. ¿Por qué? Porque aquí los genes regulan la formación neuronal.
Pero existen factores ambientales como la nutrición, el estrés, el apego, que van a modificar la expresión genética. ¿Qué factores influyen? La plasticidad cerebral, por ejemplo. Aquí el cerebro infantil es altamente sensible a la experiencia y esto permite que él pueda adaptarse, pero también pueda ser vulnerable a los eventos del trauma. Los contextos sociales y culturales. Aquí el neurodesarrollo es un sistema abierto, es un sistema sensible al entorno, donde influye familia, escuela, comunidad, para poder establecer esa arquitectura cerebral. La psicopatología evolutiva no mira solo el síntoma, sino la historia que lo construye. Y voy a hacer énfasis en esto. Vamos a hablar ahora también de estos manuales para poder establecer criterios diagnósticos. Aquí pueden ver el CIE-11, aquí pueden ver el DSM-5 texto revisado, pero aquí también vamos a ver el marco de poder y amenaza, este libro hecho por la Asociación de Psicología del Reino Unido, británica, que también es un manual de clasificación de trastornos. Tiene otro abordaje, es muy interesante el enfoque a estos otros abordajes. Como les decía, los manuales son marcos clasificatorios. Estos son marcos clasificatorios que por supuesto nos van a ayudar. Entonces, como les refería, Winnicott, Bowlby, Fonagy, ellos hablan sobre la importancia que tiene el apego y la mentalización. Ellos, en sus trabajos de investigación, referían en mostrar que el apego seguro es la base del desarrollo psíquico saludable y que a partir de este apego se despliega la capacidad de mentalización, es decir, permite comprender la mente propia del individuo y la ajena. Hablando de Belskin y von Benbrenner, ellos refieren sobre la influencia del entorno ecológico en el ser humano. Ellos destacan que el desarrollo humano no puede entenderse sin considerar el entorno ecológico. Bronfenbrenner lo conceptualiza como sistemas interconectados, micro, meso, exo, macro, los cronosistemas, mientras que Belskin aplica este marco para explicar cómo el contexto familiar, este contexto social y cultural influyen en la crianza y el apego en estos niños. Aquí podemos ver, ¿verdad? Un cuadro esquemático de lo que refiere Winnicott, de lo que refiere Volvic y de lo que refiere Fonagy. Vamos a entrar ahora a hablar un poquito de los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos van a ser un conjunto de parámetros estandarizados que van a permitir identificar y clasificar un trastorno, una patología o una condición clínica de una manera sistemática y objetiva, sin caer, por supuesto, en determinismo. Son pautas clínicas y descriptivas que van a especificar síntomas, van a especificar signos y características que van a estar presentes para poder establecer un diagnóstico. Y aquí se van a utilizar los manuales que yo le hice referencia, ¿verdad? El manual, el DSM-5, texto revisado, el CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud, el marco Poder, Amenaza y Significado de la Asociación de Psicología Británica, que aunque no lo manejemos y lo conozcamos, existe y también es usado. Y esto nos va a permitir poder buscar y reducir la subjetividad del clínico y asegurar que diferentes profesionales lleguen a conclusiones parecidas o similares frente a un mismo caso.
¿Cuáles son las funciones principales? Estandarizar, asegurar que el diagnóstico sea comparable en distintos contextos, sean clínicos, sean culturales. Nos permite investigar. ¿Por qué? Porque al facilitar estudios epidemiológicos y clínicos, nos va a ayudar a tener definiciones claras y uniformes. Nos va a ayudar a la orientación y elección de intervenciones terapéuticas basadas en diagnósticos claros. Un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento. Y nos va a ayudar a la comunicación, a permitir que nos comuniquemos profesionales de distintas áreas hablando un mismo lenguaje clínico. ¿Tiene sus limitaciones? Sí, pueden ser reductivos. ¿Por qué? Porque la experiencia subjetiva del paciente no siempre encaja en estas categorías rígidas. ¿Por qué? Porque los riesgos de sobrediagnóstico o de patologizar variaciones normales de la conducta trae un determinismo, trae un sobrediagnóstico. Cercena poder ir más allá de lo que siempre hemos hecho. Y es importante de complementarse con la evaluación clínica integral, la historia personal, el contexto cultural. En resumen, los criterios diagnósticos son herramientas normativas que nos guían a los psicólogos clínicos en la identificación de trastornos. Ojo, pero deben aplicarse con un juicio crítico, con un juicio razonable y con una sensibilidad hacia la singularidad de cada persona. Por ejemplo, aquí te lo voy a explicar mejor. El desarrollo infantil va a ser así como un mapa de rutas. Algunos caminos son más largos, otros caminos son más cortos, hay desvíos, pero no todos los desvíos son malos, ni son errores. Por ejemplo, Lucía tiene 5 años, tiene miedo de dormir sola. Su mamá está hospitalizada. El pediatra sugiere que es ansiedad por separación. Pero el psicólogo observa que no hay deterioro funcional, que no hay persistencia y se decide acompañar emocionalmente sin etiquetar. Este es un caso de los tantos que he visto. No todo lo que inquieta es enfermedad. Tenemos que escuchar antes de diagnosticar. No todo lo que inquieta es una patología. Y por supuesto, vamos a hablar de quién es un niño. Los niños tienen una identidad única. Cada niño es un sujeto singular, individual, con su historia de vida, con su historia en sus vínculos, con historia en sus emociones y tiene un mundo propio. Es alguien que se define en relación con otros. Tiene su familia, tiene su comunidad, tiene su cultura. Por eso quien apunta a la experiencia subjetiva, cómo siente, cómo imagina, cómo sueña y cómo se reconoce, es una perspectiva fenomenológica que permite caracterizar la individualidad de ese niño. Por ejemplo, un niño no es solo un estudiante de 7 años, sino Mateo, que ama dibujar dragones porque le ayudan a expresar su miedo a la oscuridad. Pero, como les decía, esto permite la construcción de la identidad de ese ser humano. Pero, ¿qué es un niño? Hablamos de quién es un niño. Ahora, ¿qué es un niño? Un niño es un ser humano en etapa de desarrollo, con un cerebro en crecimiento, y ese cerebro tiene plasticidad neuronal y procesos de maduración física y psíquica.
Ese niño tiene una mente en formación con capacidades cognitivas, emocionales, con capacidades sociales que van a evolucionar por etapas, permitiendo establecer un universo psicológico o psíquico. Ese niño tiene una cultura, tiene un entorno social, es un miembro de la sociedad que refleja, que absorbe las normas, que se le inculcan valores y él tiene una narrativa de su entorno. Y según la Convención sobre los Derechos del Niño, es toda persona menor de 18 años. Entonces, el niño como persona es una identidad irrepetible, con sujetos de derechos, con voz y con un mundo interior. Y este niño, como categoría evolutiva, es objeto de estudio en biología, es objeto de estudio en psicología, en pedagogía y en derecho. El niño no es solo lo que la ciencia describe, sino quien la experiencia revela. Nos vemos el próximo domingo.